Mindset. El poder de tu mente. Cada logro que hemos alcanzado, cada desafío que hemos superado, y cada meta que alguna vez nos pareció inalcanzable, comienza con una decisión invisible, como elegimos pensar. La mente humana es mucho más que un órgano que procesa información, es un motor de posibilidades, una fuerza que puede limitar nuestro potencial o liberarlo por completo. La forma en que entendemos nuestras habilidades, nuestras capacidades y nuestras limitaciones determina la dirección de nuestra vida. Y esa comprensión tiene un nombre: mentalidad. La mentalidad no es algo con lo que nacemos y permanece inmutable, es un hábito, un patrón de pensamiento que podemos moldear, reforzar o transformar. Algunos creen que el talento, la inteligencia o la suerte son los pilares del éxito. Pero la verdad es más profunda. Lo que realmente diferencia a quienes alcanzan sus metas de quienes se estancan no es la cantidad de talento con la que nacen, sino la manera en que enfrentan los desafíos, el fracaso y la incertidumbre. Existen dos formas fundamentales de ver la vida y nuestras capacidades: una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija se aferra a la idea de que nuestras cualidades son estáticas. Quienes la poseen temen el error, evitan el esfuerzo y se sienten amenazados por el éxito ajeno, porque cualquier obstáculo pone a prueba su identidad y autoestima. Por otro lado, la mentalidad de crecimiento ve cada reto como una oportunidad para aprender, cada error como un maestro silencioso y cada crítica como un puente hacia la mejora. Esta mentalidad nos enseña que no somos simplemente lo que somos hoy, sino lo que podemos llegar a ser mañana. Este libro nace de la convicción de que tu mentalidad no solo define tus logros, sino también tu felicidad, tus relaciones y tu sentido de propósito. Cada capítulo que sigue explorará cómo estas dos mentalidades se manifiestan en distintos aspectos de la vida: la educación, el trabajo, la familia, los deportes, la creatividad y la vida cotidiana. Te mostraré historias de personas reales que transformaron su destino cambiando su manera de pensar, así como investigaciones que demuestran que nuestro cerebro es plástico y capaz de adaptarse, aprender y mejorar sin importar la edad. No se trata de leer pasivamente estas páginas, sino de hacer un viaje activo hacia el autodescubrimiento. Cada concepto, cada ejemplo y cada ejercicio están diseñados para ayudarte a observar tu propia mente, desafiar creencias limitantes y tomar decisiones conscientes que te acerquen a la versión más plena de ti mismo. Cambiar la mentalidad no es un acto de magia, es un proceso deliberado de observación, práctica y paciencia. Y, sin embargo, es uno de los actos más poderosos que puedes realizar, porque cuando transformas tu mente, transformas tu vida. Antes de avanzar, haz una pausa. Pregúntate: ¿cuántas veces me he detenido por miedo a no ser suficiente? ¿Cuántas oportunidades he dejado pasar por creer que no tenía talento o capacidad? La respuesta a estas preguntas no define tu futuro, solo marca el punto de partida. A partir de aquí, te invito a explorar cómo cada pensamiento, cada actitud y cada decisión consciente puede abrir puertas que antes parecían cerradas. La mentalidad que elijas adoptar determinará no solo lo que eres capaz de lograr, sino también la persona en la que te convertirás en el camino. Este viaje comienza ahora, con la apertura a la posibilidad de cambiar, crecer y descubrir el verdadero poder de tu mente. Comprendiendo la mentalidad. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín. Cada pensamiento que tenemos es una semilla, y cada semilla tiene el potencial de crecer en algo hermoso, o de convertirse en maleza que limita nuestro espacio y nuestra energía. La manera en que cultivamos ese jardín determina no solo lo que cosechamos, sino también la facilidad con la que podemos florecer ante la adversidad. Esa es la esencia de la mentalidad, la lente invisible a través de la cual vemos el mundo y a nosotros mismos, y que guía cada decisión que tomamos. La mentalidad se manifiesta desde los momentos más simples hasta los más complejos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando enfrentamos un examen difícil, algunas personas se sienten paralizadas por el miedo a fracasar. No soy bueno en esto, se dicen, y evitan esforzarse. Esa es la mentalidad fija en acción, un patrón de pensamiento que limita el crecimiento, que hace que cada error se sienta como un juicio sobre la identidad y no como una oportunidad para aprender. En contraste, la mentalidad de crecimiento ve los desafíos con otra perspectiva. La misma persona frente al examen difícil podría pensar: esto es un reto, pero puedo aprender de cada intento. Cada error se convierte en una información valiosa, un paso hacia la mejora. Este enfoque no garantiza que siempre obtendremos éxito inmediato, pero garantiza que cada experiencia nos acerque a nuestra mejor versión.
Con la mentalidad de crecimiento, la vida deja de ser un juicio constante sobre nuestras capacidades y se convierte en un laboratorio de aprendizaje y descubrimiento. Lo fascinante de la mentalidad es que no está predeterminada. No importa cuántas veces hayas pensado que no eres bueno para ciertas cosas o que no tienes talento, tu cerebro tiene la capacidad de adaptarse y transformarse. La neurociencia moderna lo confirma, el cerebro es plástico. Esto significa que las conexiones neuronales se fortalecen con la práctica, que aprender algo nuevo literalmente cambia la estructura de nuestra mente. Cada esfuerzo, cada desafío asumido con curiosidad, es como regar las semillas correctas de tu jardín mental. Observa cómo la mentalidad influye en los distintos aspectos de la vida. En el trabajo, alguien con mentalidad fija puede evitar responsabilidades adicionales por miedo a equivocarse, mientras que alguien con mentalidad de crecimiento ve cada proyecto como una oportunidad para desarrollarse y brillar. En las relaciones, la mentalidad fija puede generar conflictos por la necesidad de tener siempre la razón, mientras que la mentalidad de crecimiento permite escuchar, aprender y construir vínculos más profundos. Incluso en la salud, la mentalidad puede determinar si persistimos en hábitos positivos o nos rendimos ante los primeros obstáculos. Pero comprender la mentalidad va más allá de reconocer sus efectos, se trata de examinar nuestras propias creencias. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo frases como "no puedo cambiar" o "esto no es para mí"? Cada vez que lo haces, estás reforzando un patrón de pensamiento que te limita. La buena noticia es que estas creencias no son verdades absolutas, son hábitos que se pueden transformar. Reconocerlas es el primer paso para cambiarlas, y hacerlo requiere honestidad, constancia y compasión contigo mismo. La mentalidad de crecimiento también nos enseña a redefinir el éxito y el fracaso. La sociedad nos ha condicionado a medir el éxito con logros visibles, como premios, reconocimientos o resultados inmediatos. Sin embargo, la verdadera medida de progreso está en la disposición a aprender, en la resiliencia frente a los errores y en la capacidad de adaptarse y mejorar con el tiempo. Cada intento fallido no es un indicador de nuestra incapacidad, sino un paso necesario para fortalecer nuestra mente y ampliar nuestras posibilidades. Finalmente, comprender la mentalidad es comprender que el cambio comienza desde dentro. No se trata solo de adoptar técnicas o estrategias externas, se trata de transformar la manera en que interpretamos nuestras experiencias y decisiones. Una persona puede tener recursos, talento y oportunidades, pero sin la mentalidad adecuada, esos elementos no serán suficientes. En cambio, una persona con una mentalidad abierta, flexible y orientada al crecimiento puede convertir limitaciones en aprendizajes y obstáculos en trampolines hacia nuevas posibilidades. En resumen, la mentalidad es el hilo invisible que conecta cada pensamiento, acción y resultado en nuestra vida. Reconocerla y cultivarla no solo abre la puerta al éxito, sino que nos permite vivir con mayor plenitud, resiliencia y propósito. Esta primera parte del libro es solo el inicio de un viaje para observar tu propia mente, desafiar lo que creías inmutable y abrirte a la posibilidad de convertirte en la versión más grande y auténtica de ti mismo. Mentalidad fija vs mentalidad de crecimiento. Ahora que comprendemos qué es la mentalidad y por qué importa, es momento de profundizar en sus dos formas principales, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Cada una actúa como un marco invisible que colorea la manera en que percibimos los desafíos, evaluamos nuestro propio valor y nos relacionamos con el mundo. Entenderlas no solo nos ayuda a reconocernos a nosotros mismos, sino también a transformar patrones que nos limitan. La mentalidad fija se basa en la creencia de que nuestras cualidades son inmutables. Las personas con esta mentalidad piensan que la inteligencia, el talento o la personalidad son dones que nacen con uno y que poco pueden modificarse. Esto genera un temor profundo al fracaso. Cualquier error se interpreta como evidencia de insuficiencia, no como una oportunidad de aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante con mentalidad fija que obtiene un mal resultado en un examen puede concluir, "no sirvo para esta materia", en lugar de preguntarse, ¿qué puedo aprender para mejorar la próxima vez? Este patrón de pensamiento tiende a paralizar, a evitar riesgos y a disminuir la capacidad de crecer a largo plazo. En contraste, la mentalidad de crecimiento parte de la idea de que nuestras habilidades pueden desarrollarse mediante esfuerzo, aprendizaje y práctica constante. Quienes la adoptan no niegan sus limitaciones, pero las ven como puntos de partida, no como barreras insuperables.
Cada desafío se convierte en una oportunidad para mejorar y cada error es una señal para ajustar el rumbo, no un reflejo de identidad. Por ejemplo, un atleta con mentalidad de crecimiento que pierde una competencia no se desanima, analiza lo que puede mejorar, entrena más inteligentemente y vuelve a intentarlo con renovada motivación. Lo fascinante es que nadie es completamente de mentalidad fija o completamente de mentalidad de crecimiento. Todos tenemos áreas en las que creemos que somos talento puro y otras donde nos sentimos incapaces. Lo importante es aprender a identificar cuando estamos reaccionando desde una mentalidad fija y cómo podemos redirigir nuestros pensamientos hacia una mentalidad de crecimiento. La autoconciencia es la clave. Observar nuestros patrones mentales sin juicio nos permite elegir conscientemente cómo enfrentar cada situación. Veamos algunos ejemplos cotidianos. En la educación, un niño que piensa que no tiene talento para las matemáticas puede rendirse fácilmente frente a un problema difícil. Pero con la mentalidad de crecimiento, el mismo niño aprenderá a ver cada problema como un rompecabezas que puede resolver paso a paso, entendiendo que la habilidad se desarrolla con práctica y perseverancia. En el trabajo, una persona con mentalidad fija puede evitar asumir proyectos desafiantes, temerosa de fracasar frente a sus colegas. Una persona con mentalidad de crecimiento, en cambio, busca esos proyectos precisamente para aprender, crecer y demostrar que el esfuerzo trae resultados. En la vida personal, las relaciones también reflejan la mentalidad. Aquellos con mentalidad fija pueden culpar al otro o al destino cuando surgen conflictos, mientras que quienes tienen mentalidad de crecimiento buscan aprender de cada experiencia, comunicarse mejor y fortalecer la relación. Un punto clave es entender que la mentalidad de crecimiento no significa optimismo ciego ni negar los límites. No se trata de pensar que todo es fácil o que siempre saldrá bien. Se trata de aceptar la realidad, asumir la responsabilidad y actuar con la creencia de que, aunque hoy no tengamos todas las habilidades, podemos desarrollarlas con práctica, aprendizaje y paciencia. Además, reconocer nuestras propias tendencias a la mentalidad fija nos da poder para cambiarlas. La próxima vez que te sorprendas diciendo, no puedo hacerlo, prueba a reemplazarlo con, todavía no puedo hacerlo, pero puedo aprender cómo. Esta simple palabra, todavía, abre un espacio mental enorme, reconoce la dificultad presente pero mantiene abierta la posibilidad del crecimiento futuro. La transición de la mentalidad fija a la de crecimiento requiere práctica constante. No es un cambio instantáneo, sino un entrenamiento diario de nuestra percepción. Cada vez que enfrentamos un desafío, tenemos la oportunidad de elegir, reaccionar con miedo, defensiva o frustración, o reaccionar con curiosidad, aprendizaje y perseverancia. Con cada elección consciente, nuestra mente se fortalece, nuestra resiliencia aumenta y nuestras posibilidades se multiplican. Finalmente, comprender estas dos mentalidades nos permite también influir positivamente en los demás. Padres, maestros, líderes y amigos que fomentan una mentalidad de crecimiento crean ambientes donde las personas se sienten seguras para explorar, experimentar y mejorar sin miedo a ser juzgadas. Es un efecto dominó. Al cambiar nuestra manera de pensar, inspiramos cambios en quienes nos rodean. En conclusión, la diferencia entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento no es una teoría abstracta, es una guía práctica para vivir mejor. Reconocer cuál predomina en ti en cada momento es el primer paso. Elegir conscientemente cultivar una mentalidad de crecimiento es el siguiente, y cada elección te acerca a un camino donde los desafíos son oportunidades, los errores son maestros y el potencial humano no tiene límites. Identificando tus patrones mentales. Hasta ahora hemos aprendido qué es la mentalidad, y cómo la mentalidad fija y la de crecimiento influyen en nuestra vida. Pero conocer la teoría no es suficiente. El siguiente paso es observarnos a nosotros mismos, identificar nuestros patrones mentales y comprender cómo afectan nuestras decisiones y emociones. Este es el punto donde la conciencia se convierte en poder. Cada uno de nosotros actúa a través de hábitos mentales que se han formado a lo largo de años de experiencias, educación y relaciones. Algunos de estos hábitos nos impulsan hacia el crecimiento, mientras que otros nos mantienen estancados. El primer paso para un cambio real es reconocer cuando estamos pensando desde la mentalidad fija y cuando desde la mentalidad de crecimiento. Señales de la mentalidad fija. Temor al fracaso, sientes que cometer un error te define como persona. Evitas desafíos para no poner en riesgo tu autoestima. Comparación constante, te sientes amenazado por el éxito de otros y tu valor depende de ser mejor que ellos.
Resistencia al esfuerzo. Piensas que si necesitas esforzarte demasiado, eso significa que no eres lo suficientemente capaz. Negación de la crítica. Rechazas comentarios constructivos porque los percibes como ataques personales. Fijación en el talento natural. Crees que el éxito depende principalmente del talento innato y no del trabajo y la práctica constante. Si reconoces varios de estos patrones en ti, no te sientas derrotado. La buena noticia es que toda mentalidad fija puede transformarse en mentalidad de crecimiento, pero primero hay que observarla con honestidad. Señales de la mentalidad de crecimiento. Abrazo de los desafíos. Ves los retos como oportunidades para aprender y mejorar. Valoración del esfuerzo. Entiendes que el progreso requiere práctica y dedicación. Aprendizaje del error. Consideras los fracasos como información valiosa, no como juicio sobre tu valor. Apertura a la crítica. Escuchas comentarios y los utilizas como guía para mejorar. Creencia en el desarrollo. Confías en que tus habilidades y talentos pueden crecer con constancia y aprendizaje. Ejercicio práctico. Autodiagnóstico de mentalidad. Para comenzar a identificar tus patrones mentales, realiza este ejercicio. Piensa en un área de tu vida en la que sientas limitación, trabajo, estudios, relaciones o habilidades personales. Escribe cómo reaccionas normalmente ante un desafío en esa área. Revisa tu descripción y pregúntate, ¿refleja una mentalidad fija o de crecimiento? Redefine cada reacción fija con una alternativa de crecimiento. Por ejemplo, mentalidad fija. No puedo hacerlo, no soy bueno en esto. Mentalidad de crecimiento. Todavía no puedo hacerlo, pero puedo aprender y mejorar. Repetir este ejercicio en diferentes áreas de tu vida ayuda a entrenar tu autoconciencia, que es el primer paso para transformar la mentalidad. Historias que enseñan. Consideremos a Laura, una diseñadora gráfica. Siempre pensó que no era creativa de nacimiento y evitaba proyectos complejos. Su mentalidad fija la mantenía en trabajos rutinarios, y cada error reforzaba su creencia de incapacidad. Un día, decidió enfrentar un desafío grande, diseñar una campaña importante para un cliente exigente. Comenzó a dividir el trabajo en pasos, pidió retroalimentación y vio cada error como una oportunidad de aprender. Con el tiempo, su confianza creció, su creatividad se expandió y logró resultados que antes consideraba imposibles. Laura no cambió su talento de la noche a la mañana, cambió su mentalidad. Otra historia es la de Javier, un estudiante de matemáticas que constantemente se comparaba con sus compañeros. Cada examen fallido reforzaba su creencia de que no tenía capacidad. Un profesor lo alentó a enfocarse en el aprendizaje, no en la nota. Javier comenzó a estudiar de manera estratégica, a pedir ayuda y a analizar sus errores sin juzgarse. Al final del semestre, no solo mejoró sus calificaciones, sino que descubrió que disfrutar del aprendizaje era más valioso que la competencia. Estas historias muestran un principio clave: la mentalidad de crecimiento no solo cambia resultados, sino que transforma la experiencia de la vida misma. Los retos dejan de ser amenazas y se convierten en oportunidades. El miedo al fracaso disminuye y surge una curiosidad constante por mejorar. Practicando la mentalidad de crecimiento todos los días. Diario de aprendizajes. Cada noche, escribe 3 cosas que aprendiste de tus errores o desafíos. Reemplazo de pensamientos. Cuando notes una creencia fija, reemplázala por una mentalidad de crecimiento: no puedo, puedo aprender. Celebración del esfuerzo. Reconoce y celebra tu esfuerzo, no solo los resultados. Retroalimentación consciente. Pide opinión de personas de confianza y utilízala para mejorar. Al practicar estos hábitos diariamente, la mentalidad de crecimiento deja de ser una teoría y se convierte en una herramienta tangible que guía tu vida. No se trata de eliminar la mentalidad fija de un día para otro, sino de incrementar gradualmente tus respuestas de crecimiento hasta que se conviertan en tu primera reacción ante cualquier desafío. En resumen, esta tercera parte te ha dado las herramientas para identificar tu mentalidad actual, comprender sus efectos y comenzar a transformarla con ejercicios concretos. La clave está en la práctica, la autoconciencia y la disposición a enfrentar el cambio sin miedo. Cada pequeño paso que das hacia una mentalidad de crecimiento te acerca a una vida más plena, resiliente y satisfactoria. El poder del esfuerzo y los hábitos. Si la mentalidad es la lente a través de la cual vemos el mundo, entonces el esfuerzo es el motor que convierte esa visión en realidad.
Tener una mentalidad de crecimiento no significa que todo sea fácil o que el éxito llegue de inmediato, significa estar dispuesto a trabajar, a perseverar y a aprender de cada paso del proceso. Cada hábito que cultivamos, cada acción repetida con intención, refuerza nuestra mentalidad y nos acerca a nuestro verdadero potencial. El esfuerzo es muchas veces subestimado. La sociedad tiende a celebrar los resultados visibles, un premio, un ascenso, un logro notable. Pero lo que realmente distingue a las personas exitosas es lo que ocurre detrás de escena, las horas de práctica, la disciplina, la constancia en pequeñas acciones que parecen insignificantes, pero que, acumuladas, producen transformaciones profundas. La mentalidad de crecimiento reconoce esto y lo abraza. La ilusión del talento innato. Una de las trampas más comunes de la mentalidad fija es creer que el talento innato es el único camino al éxito. Escuchamos historias de prodigios o personas que parecen nacer con habilidades especiales y asumimos que nosotros nunca podremos alcanzar niveles similares. Pero la investigación demuestra lo contrario. El talento puede ser un punto de partida, pero el desarrollo de habilidades depende del esfuerzo sostenido y de la práctica deliberada. Por ejemplo, consideremos a un pianista profesional. No se convirtió en un virtuoso solo por nacer con dedos ágiles o buen oído musical. Pasó miles de horas practicando escalas, corrigiendo errores y enfrentando frustraciones. Cada sesión de práctica, cada pequeño progreso, reforzó su confianza y su capacidad. Lo que parecía talento ante los ojos de otros era en realidad la manifestación de una mentalidad de crecimiento aplicada al esfuerzo diario. Hábitos que fortalecen la mentalidad. El esfuerzo por sí solo no es suficiente si no se organiza en hábitos consistentes. Los hábitos son la estructura invisible que sostiene la disciplina. Cultivar hábitos de crecimiento significa establecer rutinas que promuevan aprendizaje, reflexión y resiliencia. Algunos hábitos esenciales incluyen: planificación consciente, dedicar tiempo a establecer metas pequeñas y alcanzables que se sumen a objetivos mayores. Reflexión diaria, revisar cada día que aprendiste, qué desafíos enfrentaste y cómo puedes mejorar mañana. Persistencia frente a la dificultad, no abandonar al primer error, reconocer que los obstáculos son parte del proceso de aprendizaje. Curiosidad constante, hacer preguntas, explorar nuevas ideas y buscar retroalimentación para mejorar. Cuidado personal, mantener un equilibrio entre esfuerzo y descanso, porque la mente y el cuerpo son inseparables en el desarrollo del potencial. Cada hábito que fortalecemos actúa como un pequeño refuerzo a nuestra mentalidad de crecimiento. Se trata de entrenar el cerebro para que vea los desafíos como oportunidades, los errores como maestros y el esfuerzo como una inversión, no como una carga. Historias de transformación a través del esfuerzo. Consideremos a Marcos, un joven ingeniero que soñaba con crear su propia startup tecnológica. Al inicio, se sentía abrumado por la falta de experiencia y los fracasos iniciales. Su mentalidad fija lo tentaba a rendirse ante cada problema técnico o financiero. Sin embargo, decidió aplicar hábitos de crecimiento, estudiaba cada día, buscaba mentores, analizaba sus errores y ajustaba sus estrategias. Con el tiempo, su empresa no solo logró estabilizarse, sino que se convirtió en un referente en innovación tecnológica. La diferencia no fue un talento extraordinario, sino la perseverancia guiada por una mentalidad de crecimiento. Otro ejemplo es Ana, una atleta que durante años pensó que nunca sería competitiva. Sus entrenamientos eran irregulares y su enfoque pasivo. Cuando adoptó la mentalidad de crecimiento, empezó a entrenar con disciplina, a analizar sus errores en cada carrera y a establecer objetivos claros y alcanzables. Su desempeño mejoró progresivamente, y su confianza creció con cada pequeño logro. Ana comprendió que el esfuerzo constante es más poderoso que el talento innato. ¿Cómo aplicar el esfuerzo en tu vida diaria? Divide los grandes objetivos en pasos pequeños. Cada acción diaria cuenta, y ver progresos tangibles refuerza tu motivación. Acepta el error como parte del aprendizaje, cada fallo es una información valiosa, no una sentencia sobre tu capacidad. Repite con intención, la repetición consciente convierte acciones en habilidades y hábitos en fortalezas. Celebra los pequeños logros, reconocer avances diarios refuerza la percepción de progreso y fortalece tu mentalidad. Mantén un enfoque a largo plazo. La verdadera transformación ocurre con constancia y paciencia, no con resultados inmediatos. En resumen, la mentalidad de crecimiento y el esfuerzo no son conceptos abstractos,
Son herramientas prácticas que moldean tu vida. Cada hábito, cada acción repetida con intención, fortalece tu capacidad de aprender, adaptarte y crecer. No hay atajos, pero sí hay un camino seguro, la combinación de mentalidad abierta, esfuerzo deliberado y hábitos consistentes. Al aplicar estas ideas, empezarás a notar un cambio profundo, los desafíos dejarán de ser amenazas, el fracaso dejará de ser un castigo y cada día se convertirá en una oportunidad para expandir tu potencial. La mentalidad de crecimiento no es solo una manera de pensar, es un estilo de vida que transforma la manera en que vivimos, aprendemos y nos relacionamos con el mundo. Resiliencia y perseverancia, los pilares de la mentalidad de crecimiento. Si hemos aprendido hasta ahora que la mentalidad de crecimiento transforma nuestra forma de pensar y que el esfuerzo y los hábitos son fundamentales para desarrollarla, entonces debemos comprender que la resiliencia y la perseverancia son sus fuerzas impulsoras más poderosas. La vida está llena de desafíos, fracasos inesperados y situaciones que nos ponen a prueba. Lo que diferencia a quienes crecen de quienes se estancan no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos, aprender y seguir avanzando. La naturaleza de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse frente a las dificultades y seguir adelante. No significa ignorar el dolor, evitar los problemas o pretender que todo está bien, significa aceptar la realidad, aprender de ella y adaptarse para avanzar. Las personas resilientes no ven los fracasos como finales, sino como capítulos en una historia más amplia, donde cada obstáculo es una oportunidad de aprendizaje. Imagina a un joven emprendedor que lanza su primera empresa. El negocio fracasa, pierde inversión y enfrenta críticas. Una persona sin resiliencia podría darse por vencida, convencida de que no tiene lo necesario para triunfar. Pero alguien con mentalidad de crecimiento y resiliencia analizará que salió mal, ajustará su estrategia y comenzará de nuevo con más conocimiento y experiencia. La resiliencia permite que el esfuerzo y los hábitos de crecimiento no se detengan ante el primer fracaso. La perseverancia, el motor del progreso. La perseverancia es la capacidad de mantener la acción y el enfoque a largo plazo, incluso cuando los resultados tardan en aparecer. Es la disciplina que nos hace levantarnos cada día, practicar, aprender y ajustar nuestra estrategia sin desanimarnos. La perseverancia y la resiliencia son inseparables. La primera nos mantiene en movimiento, la segunda nos permite recuperarnos cuando tropezamos. Un ejemplo claro lo encontramos en los atletas de alto rendimiento. Un corredor olímpico no alcanza la meta solo por su talento, lo logra porque cada día, sin importar el cansancio, la lluvia o la frustración, se presenta a entrenar. Cada tropiezo, cada caída, cada carrera perdida se convierte en aprendizaje, no en derrota. La perseverancia convierte el potencial en logro tangible. Historias de resiliencia y perseverancia. Consideremos a Valeria, una artista que soñaba con exponer su obra en galerías importantes. Durante años, recibió múltiples rechazos. Cada negativa podría haberla desanimado, pero decidió ver cada crítica como una oportunidad de mejorar. Ajustó su estilo, estudió técnicas nuevas y continuó creando sin perder la pasión. Después de varios años, no solo logró exponer, sino que sus obras empezaron a ser reconocidas internacionalmente. La combinación de resiliencia y perseverancia le permitió transformar la adversidad en éxito y aprendizaje continuo. Otro ejemplo es Daniel, un estudiante universitario que enfrentó dificultades económicas y familiares mientras intentaba completar su carrera. Hubo momentos en los que pensó en abandonar, pero cada vez que sentía que no podía continuar, recordaba sus objetivos y tomaba acciones concretas para avanzar, trabajaba en paralelo, organizaba su tiempo y pedía ayuda cuando era necesario. Su perseverancia le permitió graduarse y construir una carrera sólida, demostrando que la mentalidad de crecimiento no depende de las circunstancias, sino de la actitud ante ellas. ¿Cómo cultivar resiliencia y perseverancia? Aceptar la adversidad. Reconocer que los problemas forman parte de la vida y que no representan un juicio sobre tu valor personal. Ver el aprendizaje en cada obstáculo, preguntarte qué puedes aprender de cada situación difícil y cómo puedes aplicar esa lección en el futuro. Establecer metas pequeñas y alcanzables. Cada logro, por pequeño que sea, refuerza la confianza y la motivación para continuar. Crear un sistema de apoyo. Buscar personas que te alienten, te den retroalimentación y te acompañen en el proceso de crecimiento. Practicar la paciencia consciente, entender que los resultados no siempre son inmediatos,
pero cada esfuerzo suma hacia el progreso a largo plazo. Ejercicio práctico, entrenando la resiliencia. Identifica una situación reciente que te haya resultado difícil o frustrante. Escribe cómo reaccionaste en ese momento y qué emociones surgieron. Pregúntate, ¿qué aprendí de esta experiencia? ¿Qué podría hacer diferente la próxima vez? Define un pequeño paso concreto para enfrentar situaciones similares en el futuro. Repite este ejercicio cada vez que enfrentes un desafío. Con el tiempo, tu resiliencia se fortalecerá y se convertirá en un hábito natural. En conclusión, la resiliencia y la perseverancia son los pilares que sostienen la mentalidad de crecimiento en acción. Nos permiten enfrentar desafíos, aprender de los errores y seguir avanzando incluso cuando el camino se vuelve difícil. Cada vez que ejercitamos estas cualidades, fortalecemos nuestra mente, ampliamos nuestras posibilidades y nos acercamos a la mejor versión de nosotros mismos. El siguiente paso en nuestro viaje será explorar cómo estas habilidades no solo nos benefician individualmente, sino también cómo impactan nuestras relaciones, nuestro entorno y la manera en que inspiramos a los demás a crecer. La mentalidad de crecimiento, alimentada por esfuerzo, hábitos, resiliencia y perseverancia, no es solo una filosofía personal, es un motor que puede transformar toda tu vida. La mentalidad de crecimiento en las relaciones. Hasta ahora hemos explorado cómo la mentalidad de crecimiento transforma nuestra manera de pensar, nuestra actitud ante los desafíos y nuestra capacidad de esfuerzo y resiliencia. Pero la influencia de la mentalidad de crecimiento va más allá de lo individual, también tiene un impacto profundo en la manera en que nos relacionamos con los demás, tanto en lo personal como en lo profesional. En el ámbito personal, la mentalidad de crecimiento cambia radicalmente la forma en que interactuamos con familiares, amigos y parejas. Una persona con mentalidad fija tiende a ver los conflictos como amenazas, interpretando los desacuerdos como juicios sobre su valor. Esto genera defensividad, resentimiento y comunicación limitada. En contraste, una persona con mentalidad de crecimiento percibe los conflictos como oportunidades para comprender mejor al otro, para aprender sobre sí misma y para fortalecer los vínculos. La diferencia no es solo actitud, sino resultado. Relaciones más profundas, basadas en confianza, apertura y aprendizaje mutuo. Consideremos, por ejemplo, una pareja que atraviesa un desacuerdo sobre decisiones importantes. Una mentalidad fija puede provocar culpas y reproches, perpetuando patrones de tensión y distancia emocional. Sin embargo, si ambos miembros adoptan una mentalidad de crecimiento, cada desacuerdo se convierte en una oportunidad para explorar perspectivas diferentes, mejorar la comunicación y encontrar soluciones colaborativas. En lugar de ver los problemas como amenazas, los perciben como experiencias compartidas que fortalecen la relación. La mentalidad de crecimiento también se refleja en la crianza y la educación. Padres que promueven esta mentalidad enseñan a sus hijos que los errores no son fracasos permanentes, sino momentos de aprendizaje. Los niños criados en este entorno desarrollan confianza, curiosidad y resiliencia. En cambio, los niños que escuchan constantemente mensajes de limitación, como no eres bueno en eso o así eres, no cambiarás, internalizan una mentalidad fija que puede afectar toda su vida adulta. La mentalidad de crecimiento en las relaciones familiares no solo transforma la interacción inmediata, sino que tiene un efecto generacional, creando ciclos de aprendizaje y desarrollo continuo. En el ámbito profesional, la mentalidad de crecimiento es igualmente poderosa. Los líderes con esta mentalidad no buscan controlar, juzgar o castigar los errores de su equipo, buscan enseñar, motivar y fomentar un ambiente donde el aprendizaje constante es valorado. Este tipo de liderazgo genera empleados comprometidos, creativos y dispuestos a asumir riesgos calculados. Los equipos se vuelven más innovadores y resilientes porque saben que el fracaso es parte del proceso de mejora, no un fin en sí mismo. Por ejemplo, en una empresa que enfrenta un proyecto complejo, un líder con mentalidad fija puede reaccionar con críticas severas ante un error, desmotivando al equipo y limitando la iniciativa. Un líder con mentalidad de crecimiento, en cambio, analiza lo que salió mal, comparte aprendizajes y anima al equipo a intentarlo nuevamente con nuevos enfoques. La diferencia en los resultados es notable. Mientras la mentalidad fija puede paralizar la innovación, la mentalidad de crecimiento la multiplica. Asimismo, la mentalidad de crecimiento influye en las relaciones entre colegas. Aquellos que creen que las habilidades de sus compañeros son fijas pueden sentirse amenazados por su éxito, generar rivalidades y limitar la colaboración. En cambio,
Quienes adoptan una mentalidad de crecimiento celebran los logros de otros, buscan aprender de ellos y construyen redes de apoyo basadas en confianza y cooperación. Esto no solo mejora la productividad, sino que también crea un ambiente laboral más saludable y armonioso. Incluso en relaciones profesionales más amplias, como la interacción con clientes, proveedores o socios, la mentalidad de crecimiento marca la diferencia. Una persona con esta mentalidad aborda negociaciones y conflictos con apertura, busca soluciones creativas y mantiene la perspectiva de que cada relación es una oportunidad de aprendizaje y mejora. Esto genera confianza y fortalece vínculos duraderos, mientras que la mentalidad fija tiende a limitar la colaboración y generar tensiones innecesarias. En síntesis, la mentalidad de crecimiento no solo transforma la relación que tenemos con nosotros mismos, sino también la manera en que nos conectamos con los demás. Permite ver los conflictos como oportunidades, los errores como aprendizajes y las diferencias como fuentes de expansión y enriquecimiento. Quien adopta esta mentalidad crea relaciones más sólidas, colaborativas y resilientes, tanto en el ámbito personal como profesional, y se convierte en un catalizador de desarrollo en su entorno. Creatividad e innovación, el fruto de la mentalidad de crecimiento. La creatividad y la innovación no son cualidades reservadas para artistas, científicos o genios inventores. Son habilidades humanas que se nutren de la manera en que pensamos, enfrentamos desafíos y nos relacionamos con el aprendizaje. Aquí es donde la mentalidad de crecimiento se convierte en un motor invisible, capaz de transformar ideas aparentemente simples en soluciones sorprendentes y de abrir caminos donde otros solo ven obstáculos. Quienes poseen una mentalidad fija tienden a evitar riesgos creativos. Les preocupa cometer errores, ser juzgados o fracasar públicamente. Esta necesidad de proteger la propia imagen limita la exploración y reduce la capacidad de generar ideas originales. Por el contrario, la mentalidad de crecimiento convierte los errores en insumos de aprendizaje, la incertidumbre en un campo de experimentación y el fracaso en un paso necesario hacia el descubrimiento. La creatividad en la vida diaria. La creatividad no se limita al arte, forma parte de nuestra vida cotidiana. Resolver problemas, organizar tareas complejas, encontrar maneras de mejorar procesos o planificar proyectos requieren pensamiento creativo. Una persona con mentalidad de crecimiento aborda estos desafíos con curiosidad y flexibilidad, probando diferentes enfoques hasta encontrar soluciones efectivas. En cambio, alguien con mentalidad fija puede quedarse atrapado en patrones rígidos, repitiendo estrategias que no funcionan y evitando la innovación por miedo al error. Consideremos a Marta, una profesora de secundaria que buscaba maneras de hacer sus clases más atractivas. Su mentalidad inicial era fija, pensaba que enseñar era seguir el plan de siempre y que los resultados dependían únicamente del talento de los alumnos. Al adoptar una mentalidad de crecimiento, comenzó a experimentar con métodos nuevos, dinámicas grupales, proyectos creativos y ejercicios interactivos. Los errores fueron inevitables, pero cada intento le permitió mejorar su enfoque. Con el tiempo, no solo incrementó la participación de sus estudiantes, sino que también descubrió nuevas formas de enseñanza que transformaron su carrera. Innovación en el ámbito profesional. En el mundo profesional, la innovación es la diferencia entre estancamiento y liderazgo. Empresas que fomentan la mentalidad de crecimiento entre sus equipos ven la innovación como un proceso colectivo. Los errores no son castigados, sino analizados como información útil. Los desafíos no se perciben como barreras, sino como oportunidades para desarrollar soluciones únicas. Un ejemplo emblemático lo encontramos en empresas tecnológicas exitosas. Los equipos que trabajan bajo la filosofía de crecimiento exploran nuevas ideas constantemente, prueban prototipos sin miedo a fallar y aprenden de cada iteración. La creatividad se convierte en un hábito diario, y la innovación, en un resultado natural de la cultura organizacional. En contraste, entornos de mentalidad fija limitan el potencial, los empleados evitan proponer ideas arriesgadas, el aprendizaje de los errores se convierte en un tema tabú y las oportunidades de crecimiento se pierden. Como la mentalidad de crecimiento estimula la innovación. Aceptación del error como parte del proceso creativo, cada idea fallida proporciona información para ajustar y mejorar. Curiosidad constante, la mentalidad de crecimiento mantiene la mente abierta a nuevas posibilidades y perspectivas. Persistencia frente a la complejidad, los retos difíciles se enfrentan con experimentación y paciencia, no con miedo o resignación. Aprendizaje continuo,
cada experiencia, incluso negativa, se integra como conocimiento que potencia la creatividad futura. Colaboración y apertura, compartir ideas, recibir retroalimentación y combinar perspectivas multiplica la innovación. Incluso los avances más simples, desde soluciones cotidianas hasta grandes inventos, tienen un hilo común: fueron creados por personas que no se detuvieron ante la incertidumbre ni el fracaso. La mentalidad de crecimiento convierte la imaginación en acción, y la acción en resultados concretos. Historias de creatividad e innovación. Tomemos a Luis, un ingeniero que trabajaba en una compañía de software. Inicialmente, evitaba proponer cambios en los productos por miedo a equivocarse. Al desarrollar una mentalidad de crecimiento, comenzó a experimentar con nuevas funciones, a probar prototipos y a aprender de cada error. Sus propuestas no solo mejoraron la eficiencia del producto, sino que también inspiraron a su equipo a adoptar la misma actitud, generando un ciclo de innovación constante. Otro ejemplo es el de Camila, una diseñadora de moda que enfrentaba un mercado competitivo. Cada colección presentaba desafíos creativos y comerciales. Al adoptar una mentalidad de crecimiento, vio cada obstáculo como una oportunidad de experimentar con materiales, formas y estilos. Sus colecciones comenzaron a destacar por su originalidad, y su carrera avanzó porque comprendió que la creatividad y la innovación son inseparables del aprendizaje y la práctica constante. En resumen, la mentalidad de crecimiento no solo nos hace más resilientes y perseverantes, sino que nos convierte en creadores, innovadores y solucionadores de problemas. Nos permite enfrentar la incertidumbre con curiosidad, transformar los errores en conocimiento y multiplicar nuestras posibilidades de éxito. Quien cultiva esta mentalidad no espera a que surjan oportunidades, las genera, las desarrolla y las transforma en resultados tangibles. La mentalidad de crecimiento y la toma de decisiones. La manera en que pensamos influye directamente en cada decisión que tomamos. Desde elecciones pequeñas y cotidianas hasta decisiones trascendentales que pueden cambiar nuestra vida, la mentalidad moldea nuestra percepción, nuestras prioridades y nuestra capacidad para enfrentar la incertidumbre. Una persona con mentalidad fija a menudo se siente paralizada ante opciones complejas, temerosa de cometer errores o de parecer incapaz. Cada decisión se convierte en un juicio sobre su valor, y el miedo al fracaso puede llevar a la procrastinación o a la evasión. Por el contrario, la mentalidad de crecimiento transforma la toma de decisiones en un proceso de exploración y aprendizaje. Cada elección se percibe como una oportunidad para aprender, mejorar y avanzar, incluso cuando el resultado no es el esperado. En el ámbito personal, quienes adoptan la mentalidad de crecimiento tienden a analizar las situaciones desde múltiples perspectivas, considerando los posibles resultados sin verse limitados por el miedo. No buscan la perfección ni la garantía de éxito, comprenden que cada decisión ofrece información valiosa para el futuro. Esto les permite actuar con más confianza, asumir riesgos calculados y aprender de cada experiencia. Al enfrentar problemas en relaciones, finanzas, salud o desarrollo personal, aplican un enfoque flexible y adaptable que les ayuda a encontrar soluciones efectivas sin paralizarse ante la incertidumbre. Su capacidad de reflexión no se limita a lo inmediato, sino que integra experiencias pasadas y posibles aprendizajes futuros, haciendo que cada decisión, buena o mala, enriquezca su desarrollo. En la vida profesional, la mentalidad de crecimiento también tiene un impacto profundo. Los líderes, emprendedores y profesionales que la adoptan no temen delegar responsabilidades, proponer estrategias innovadoras o asumir riesgos necesarios para el progreso. Entienden que la toma de decisiones no se trata de evitar errores, sino de maximizar el aprendizaje y los resultados a largo plazo. Evaluar opciones, escuchar distintas perspectivas y ajustar las decisiones en función de la información disponible se convierte en un proceso natural y productivo. Los equipos que funcionan bajo este enfoque desarrollan confianza en sí mismos y en los demás, fomentan la colaboración y la creatividad, y son capaces de adaptarse a entornos cambiantes con mayor rapidez y eficacia. Un ejemplo claro de la influencia de la mentalidad de crecimiento en las decisiones lo encontramos en Marta, una gerente de proyectos que al inicio de su carrera evitaba asumir responsabilidades complejas por miedo a equivocarse. Cada decisión importante le generaba ansiedad y dudas constantes. Con el tiempo, al adoptar una mentalidad de crecimiento, comenzó a ver cada decisión como un experimento, aprendía de los resultados, ajustaba sus estrategias y aplicaba esos aprendizajes en futuras elecciones. Su desempeño mejoró,
su equipo la respetó y su capacidad de liderar se fortaleció. El cambio no vino de un talento especial, sino de la disposición a aprender de cada experiencia y a utilizar el aprendizaje como guía para tomar decisiones más efectivas. La mentalidad de crecimiento también afecta la rapidez y claridad con que se toman decisiones. Al reducir el miedo al error y al fracaso, se disminuye la indecisión y se aumenta la capacidad de actuar con seguridad, incluso en contextos complejos o inciertos. Además, permite integrar la retroalimentación externa sin sentirse amenazado, lo que mejora la calidad de las decisiones y potencia los resultados. La capacidad de evaluar, ajustar y volver a intentar es lo que convierte la toma de decisiones en un proceso dinámico, en lugar de una serie de elecciones estáticas que se perciben como definitivas y limitantes. Cada decisión tomada desde la mentalidad de crecimiento tiene un efecto multiplicador. Incluso los errores se convierten en aprendizaje, y cada éxito refuerza la confianza y la motivación para afrontar los desafíos siguientes. La diferencia con la mentalidad fija es radical, mientras esta última limita el riesgo, evita la experimentación y convierte cada error en juicio personal. La mentalidad de crecimiento transforma la incertidumbre en oportunidad, la duda en curiosidad y la acción en aprendizaje constante. En resumen, la mentalidad de crecimiento influye profundamente en la manera en que enfrentamos la vida y las oportunidades que nos ofrece. Permite tomar decisiones con mayor claridad, confianza y perspectiva, transformando cada elección en una herramienta para crecer y avanzar, tanto en la vida personal como profesional. Quien adopta esta mentalidad no busca la seguridad absoluta ni la perfección, busca aprender, mejorar y crear caminos sostenibles hacia el éxito y la plenitud. La mentalidad de crecimiento frente al fracaso y la adversidad. El fracaso y la adversidad son inevitables en la vida. Todos, en algún momento, enfrentamos situaciones que nos superan, decisiones que no resultan como esperábamos o pérdidas que nos conmueven profundamente. La diferencia entre quienes se paralizan ante estos eventos y quienes emergen más fuertes no radica en la suerte ni en el talento innato, sino en la mentalidad con la que enfrentan las dificultades. La mentalidad de crecimiento transforma la manera en que interpretamos la adversidad y nos permite convertirla en un motor de aprendizaje y desarrollo continuo. Quienes operan desde la mentalidad fija tienden a ver el fracaso como un reflejo de su identidad o de su incapacidad. Un error académico, un proyecto laboral fallido o un conflicto personal se perciben como una sentencia definitiva sobre su valor. Este enfoque genera miedo, evasión y una resistencia creciente al cambio. Cada adversidad refuerza la percepción de limitación, y el miedo a equivocarse puede paralizar la acción futura, creando un ciclo de estancamiento difícil de romper. En cambio, la mentalidad de crecimiento percibe la adversidad como una oportunidad para aprender y adaptarse. Un fracaso no es el final, sino un capítulo dentro de un proceso más amplio. Cada error proporciona información valiosa sobre qué funcionó, qué no y cómo mejorar. Esta perspectiva no elimina el dolor ni la frustración, pero transforma la experiencia en un recurso para el crecimiento personal y profesional. La persona con mentalidad de crecimiento comprende que los obstáculos son inevitables, pero que su reacción ante ellos determina el impacto que tendrán en su vida. En la vida profesional, esta diferencia se vuelve especialmente clara. Un emprendedor que enfrenta la quiebra de su primer negocio puede interpretar la situación desde la mentalidad fija como un indicio de incapacidad y abandonar su sueño. Otro, con mentalidad de crecimiento, analizará qué salió mal, ajustará su estrategia y aplicará los aprendizajes para futuros proyectos. El fracaso deja de ser un límite y se convierte en un escalón hacia la experiencia, la resiliencia y el éxito. La adversidad, por tanto, no detiene el progreso, lo redefine y fortalece. La mentalidad de crecimiento también influye en cómo enfrentamos los conflictos interpersonales y las dificultades emocionales. Un desacuerdo con un colega, una pérdida personal o una decepción afectiva no se perciben como catástrofes, sino como oportunidades para comprender mejor las situaciones, aprender sobre uno mismo y fortalecer la capacidad de adaptación. Este enfoque genera relaciones más maduras, decisiones más conscientes y un sentido de control sobre la propia vida, incluso en circunstancias difíciles. El impacto de la mentalidad de crecimiento se evidencia también en cómo se manejan los contratiempos repetidos. Las personas con mentalidad fija tienden a rendirse más rápido después de varios intentos fallidos, convencidas de que no poseen las capacidades necesarias. Por el contrario,
quienes adoptan la mentalidad de crecimiento perseveran, ajustan estrategias y ven cada intento como un paso más hacia el desarrollo de habilidades y resultados efectivos. Esta diferencia explica por qué algunas personas parecen aprender rápidamente de los fracasos mientras otras permanecen atrapadas en patrones de estancamiento. Un ejemplo cotidiano se encuentra en Ana, una joven profesional que falló en varias presentaciones importantes al inicio de su carrera. Desde la perspectiva de la mentalidad fija, estos errores habrían sido motivo suficiente para dudar de sus capacidades y evitar responsabilidades futuras. Pero Ana adoptó un enfoque de crecimiento. Revisó cada presentación, buscó feedback de sus colegas, practicó y ajustó sus métodos. Con el tiempo, no solo mejoró sus habilidades de comunicación, sino que ganó confianza y reconocimiento en su área laboral. Cada fracaso inicial se convirtió en un catalizador de desarrollo, no en una limitación permanente. En la vida personal, la capacidad de gestionar el fracaso y la adversidad con mentalidad de crecimiento fortalece la resiliencia emocional. Las decepciones no destruyen la autoestima, los errores no definen la identidad y los desafíos se convierten en oportunidades de aprendizaje. Esta perspectiva fomenta una vida más plena, donde los altibajos se integran en un proceso de crecimiento continuo, y donde cada experiencia, positiva o negativa, contribuye a la construcción de habilidades, fortaleza y confianza. En resumen, la mentalidad de crecimiento transforma la relación que tenemos con el fracaso y la adversidad. No elimina las dificultades ni las emociones negativas, pero cambia su significado y su impacto. Lo que antes parecía una derrota se convierte en aprendizaje, y lo que parecía un obstáculo insuperable se convierte en un desafío manejable y enriquecedor. La manera en que interpretamos y enfrentamos la adversidad determina no solo nuestra capacidad de superarla, sino también nuestro potencial de crecimiento, desarrollo y realización personal. La mentalidad de crecimiento, la motivación y la automaestría. La motivación y la automaestría no son cualidades mágicas que algunas personas poseen y otras no, son capacidades que se nutren y fortalecen a través de la mentalidad con la que enfrentamos la vida. La mentalidad de crecimiento tiene un impacto directo en nuestra motivación, nos permite mantenernos enfocados, persistir ante los desafíos y encontrar sentido en el esfuerzo constante. La automaestría, entendida como la habilidad de gestionar nuestras emociones, pensamientos y acciones de manera efectiva, surge cuando combinamos la mentalidad de crecimiento con hábitos conscientes, esfuerzo y resiliencia. Las personas con mentalidad fija suelen depender de motivadores externos, elogios, reconocimiento o resultados inmediatos. Su energía se agota rápidamente ante el fracaso o la crítica, y su motivación disminuye cuando el éxito no es inmediato. Por el contrario, quienes adoptan una mentalidad de crecimiento desarrollan motivación intrínseca, su impulso nace del deseo de aprender, mejorar y superar sus propios límites. Cada desafío, cada error y cada logro parcial se convierte en combustible para seguir avanzando, y no en un juicio sobre su valor o capacidad. En la vida profesional, esto se traduce en una capacidad superior para enfrentar proyectos complejos y demandas crecientes. Un empleado con mentalidad de crecimiento no se desanima ante tareas difíciles, en lugar de buscar atajos o evitar responsabilidades, se concentra en aprender, practicar y mejorar continuamente. Esto genera un ciclo virtuoso, el progreso refuerza la motivación, y la motivación sostiene el esfuerzo necesario para seguir creciendo. Así, la automaestría se fortalece porque la persona aprende a controlar la impulsividad, gestionar la frustración y tomar decisiones conscientes orientadas a objetivos a largo plazo. Un ejemplo claro se encuentra en Claudia, una diseñadora de productos que al inicio de su carrera dependía de la aprobación constante de sus superiores para sentirse motivada. Cada crítica negativa minaba su confianza y cada éxito parcial parecía insuficiente. Con el tiempo, al adoptar la mentalidad de crecimiento, Claudia comenzó a centrar su motivación en su aprendizaje y desarrollo personal. Cada proyecto difícil que asumía se convirtió en una oportunidad para mejorar sus habilidades y fortalecer su disciplina. La automaestría surgió de manera natural, aprendió a planificar sus tareas, a regular su energía y emociones, y a persistir incluso cuando los resultados tardaban en aparecer. En el ámbito personal, la mentalidad de crecimiento fortalece la capacidad de mantener hábitos consistentes, establecer metas realistas y perseverar en el desarrollo de habilidades y relaciones. Una persona con esta mentalidad entiende que la motivación fluctúa y que la constancia depende de decisiones conscientes y prácticas diarias.
La automaestría permite que los impulsos, la frustración o la procrastinación no dominen la acción. Cada elección se orienta hacia el aprendizaje y el progreso continuo. Además, la mentalidad de crecimiento amplía nuestra visión sobre la recompensa. En lugar de buscar resultados inmediatos o compararse con otros, nos enfocamos en el proceso y en la mejora constante. Cada esfuerzo, aunque pequeño, tiene un valor intrínseco y contribuye a nuestro desarrollo. Esto genera una motivación más duradera y una automaestría más sólida, ya que el control sobre nuestras acciones y decisiones se convierte en un hábito interiorizado, no en una reacción a estímulos externos. La combinación de motivación intrínseca y automaestría produce un efecto multiplicador. Las personas que cultivan estas capacidades logran avanzar en sus objetivos con constancia, resiliencia y creatividad, incluso frente a la adversidad. Su enfoque no se limita a resultados inmediatos, comprenden que el aprendizaje constante y la mejora diaria son la verdadera medida del éxito. Esto no solo potencia su rendimiento, sino que también influye positivamente en su entorno, inspirando a otros a asumir desafíos, aprender de los errores y perseverar en sus propios caminos. Un ejemplo profesional adicional lo encontramos en Javier, un ingeniero que lideraba un equipo de desarrollo de software. Inicialmente, dependía de la supervisión constante y la validación externa para mantenerse enfocado. Al adoptar la mentalidad de crecimiento, desarrolló motivación interna, su energía provenía del deseo de mejorar los procesos y aprender de cada prueba de software. Su automaestría creció porque aprendió a priorizar tareas, manejar la presión y mantener la concentración en proyectos a largo plazo. Su equipo, a su vez, se benefició de esta influencia, creando un ambiente de aprendizaje y mejora continua que multiplicó la innovación y la productividad. En conclusión, la mentalidad de crecimiento no solo transforma nuestra manera de pensar, sino también nuestra capacidad de actuar con motivación y automaestría. Permite que cada desafío, error o aprendizaje se convierta en un impulso para avanzar, fortalece nuestra disciplina interna y nos prepara para enfrentar la vida con constancia, resiliencia y creatividad. La motivación y la automaestría dejan de depender de factores externos y se convierten en herramientas internas que nos permiten tomar control de nuestro desarrollo, maximizar nuestro potencial y crear resultados sostenibles tanto en lo personal como en lo profesional. La mentalidad de crecimiento, resiliencia emocional y control del estrés. La vida moderna está llena de presiones, responsabilidades y desafíos que ponen a prueba nuestra estabilidad emocional. Desde exigencias laborales hasta conflictos personales y situaciones inesperadas, todos enfrentamos momentos de tensión que, sin la perspectiva adecuada, pueden generar ansiedad, frustración y sensación de impotencia. La mentalidad de crecimiento se convierte en un recurso clave para desarrollar resiliencia emocional, manejar el estrés y mantener el enfoque en el aprendizaje y el progreso, incluso en circunstancias difíciles. La resiliencia emocional no significa ausencia de emociones negativas ni ignorar los problemas, significa reconocerlos, procesarlos y utilizarlos como información que nos guía hacia decisiones más efectivas. Una persona con mentalidad fija suele interpretar los momentos difíciles como amenazas personales, reaccionando con miedo, frustración o evasión. Esto no solo aumenta el estrés, sino que limita la capacidad de actuar de manera constructiva, creando un círculo donde las dificultades parecen más grandes de lo que realmente son. En cambio, la mentalidad de crecimiento permite ver los desafíos como oportunidades de desarrollo. Cada situación estresante se convierte en un campo de aprendizaje, un error laboral se percibe como información para mejorar procesos, un conflicto personal como una oportunidad para comprender y mejorar la comunicación, y una pérdida o decepción como un paso hacia la madurez emocional. Esta perspectiva no elimina la dificultad ni las emociones, pero transforma la manera en que interactuamos con ellas, reduciendo la sensación de amenaza y aumentando la capacidad de adaptación. En el ámbito profesional, quienes adoptan esta mentalidad manejan mejor la presión y los plazos ajustados. Un gerente que enfrenta un proyecto complejo no se paraliza ante el estrés, sino que analiza la situación, identifica soluciones y ajusta estrategias de manera sistemática. Su enfoque no se limita a reaccionar, actúa con claridad y constancia, aprendiendo de cada dificultad y transmitiendo calma y seguridad a su equipo. Esta capacidad no solo fortalece el desempeño individual, sino que genera un ambiente laboral más estable, cooperativo y productivo, donde los errores no se perciben como fracasos definitivos, sino como pasos hacia la mejora continua.
En la vida personal, la resiliencia emocional y el control del estrés se manifiestan en la forma en que enfrentamos relaciones conflictivas, pérdidas o cambios significativos. Una persona con mentalidad de crecimiento no se ve definida por la frustración o la decepción, comprende que las emociones son parte del proceso de adaptación y que la manera en que responde a ellas determina el impacto que tendrán en su bienestar. Esto permite mantener relaciones más equilibradas, tomar decisiones más conscientes y enfrentar situaciones difíciles con mayor estabilidad. Un ejemplo claro lo encontramos en Laura, una profesional que debía liderar un proyecto crítico mientras enfrentaba conflictos personales y presión de tiempo. Al principio, se sentía abrumada y frustrada, interpretando cada obstáculo como una amenaza a su capacidad. Con el tiempo, al adoptar la mentalidad de crecimiento, comenzó a ver cada desafío como un aprendizaje. Cada error se transformaba en información útil, cada tensión personal se abordaba con autocomprensión y cada presión laboral se gestionaba con planificación y enfoque. Esta perspectiva redujo su estrés, fortaleció su resiliencia y le permitió mantener un desempeño constante y de calidad. Otro ejemplo es Mario, un estudiante universitario que enfrentaba exámenes difíciles y conflictos familiares simultáneamente. Inicialmente, la ansiedad le impedía concentrarse y afectaba su rendimiento. Al aplicar una mentalidad de crecimiento, comenzó a aceptar sus emociones sin juzgarse, a dividir los problemas en pasos manejables y a aprender de cada dificultad. Su capacidad para mantener la calma, priorizar y adaptarse le permitió superar los retos con éxito, transformando la presión en motivación y el estrés en aprendizaje. La mentalidad de crecimiento fortalece la resiliencia emocional porque enseña que los fracasos, la crítica y los desafíos no son ataques a nuestra identidad, sino información para mejorar. Esto genera un efecto doble, disminuye la intensidad emocional negativa y aumenta la capacidad de acción efectiva. La persona aprende a responder con flexibilidad, no con rigidez, a persistir, no a rendirse, y a crecer, no a estancarse. En resumen, la mentalidad de crecimiento transforma la relación que tenemos con nuestras emociones y con el estrés. Nos permite enfrentar la vida con mayor equilibrio, adaptabilidad y fortaleza, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para aprender, cada error en un paso hacia la mejora y cada situación difícil en un ejercicio de resiliencia. Quien adopta esta mentalidad no solo avanza en sus objetivos, sino que mantiene un bienestar emocional más sólido, una mayor estabilidad frente a la adversidad y una capacidad creciente de desarrollarse y prosperar, incluso en los contextos más desafiantes. La mentalidad de crecimiento, el aprendizaje continuo y la excelencia personal. El aprendizaje no termina cuando dejamos la escuela o alcanzamos un puesto de trabajo, es un proceso continuo que dura toda la vida. La mentalidad de crecimiento nos permite transformar cada experiencia, cada interacción y cada desafío en una oportunidad de aprendizaje constante, y nos empuja hacia la excelencia personal de manera sostenida y progresiva. Quienes adoptan una mentalidad fija suelen ver el aprendizaje como un trámite o una obligación limitada a ciertas etapas de la vida, y su desarrollo se detiene cuando dejan de recibir instrucción formal o validación externa. Por el contrario, la mentalidad de crecimiento convierte el aprendizaje en una actitud natural, un hábito que guía cada acción y decisión. Las personas con mentalidad de crecimiento entienden que la excelencia no es un punto de llegada, sino un proceso continuo de mejora y refinamiento. Cada tarea realizada, cada proyecto completado y cada error cometido se perciben como un recurso para aprender y perfeccionar habilidades. Esta perspectiva permite avanzar sin miedo, experimentar con nuevos métodos y desarrollar competencias que antes parecían fuera de alcance. La excelencia personal surge no de la perfección inmediata, sino del compromiso constante con el aprendizaje y la mejora progresiva. En la vida profesional, esta mentalidad marca la diferencia entre quienes se estancan en sus puestos y quienes sobresalen. Un profesional con mentalidad de crecimiento busca retroalimentación, investiga nuevas herramientas, aprende de las experiencias pasadas y se adapta a los cambios del entorno laboral. Esta capacidad de aprendizaje continuo no solo mejora su desempeño individual, sino que influye positivamente en su equipo y en la organización en general, creando un ambiente donde el conocimiento y la innovación se multiplican. Un ejemplo claro es Alejandro, un diseñador gráfico que al principio dependía de técnicas básicas aprendidas en la universidad. Con el tiempo, adoptó una mentalidad de crecimiento, exploró nuevas herramientas, aprendió sobre tendencias digitales emergentes y practicó constantemente.
Cada proyecto se convirtió en una oportunidad de perfeccionar su arte y su técnica. Su progreso no fue inmediato ni lineal, pero cada aprendizaje acumulado lo llevó a un nivel de excelencia que lo distinguió en su campo y le abrió oportunidades profesionales que antes parecían inalcanzables. En la vida personal, la mentalidad de crecimiento impulsa el desarrollo de habilidades emocionales, sociales y cognitivas. Aprender a comunicarse con claridad, gestionar emociones, resolver conflictos o desarrollar hábitos saludables son ejemplos de áreas donde el aprendizaje continuo mejora nuestra calidad de vida. La mentalidad de crecimiento nos permite asumir la responsabilidad de nuestro desarrollo, sin depender de circunstancias externas ni esperar que otros nos guíen. Cada experiencia, por simple que parezca, se convierte en una lección que enriquece nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Consideremos a Sofía, una emprendedora que gestionaba un pequeño negocio familiar. Al principio, sus habilidades eran limitadas en marketing y gestión financiera. Gracias a la mentalidad de crecimiento, se dedicó a estudiar, experimentar y aprender de cada error, aplicando nuevas estrategias y ajustando su enfoque con cada desafío. Con el tiempo, no solo mejoró su negocio, sino que también desarrolló confianza y habilidades que le permitieron expandir su proyecto y enfrentar retos más complejos con seguridad y competencia. Cada paso del aprendizaje se convirtió en una pieza clave de su excelencia personal y profesional. La mentalidad de crecimiento también nos enseña que el aprendizaje no es lineal ni perfecto. A veces se producen retrocesos, errores repetidos o periodos de estancamiento. La diferencia radica en cómo los interpretamos. En lugar de verlos como fracasos, los percibimos como información para ajustar estrategias, mejorar habilidades y avanzar con mayor conocimiento. Esta perspectiva permite mantener la motivación y la disciplina, incluso cuando los resultados tardan en aparecer, y convierte cada experiencia en una oportunidad de mejora continua. En resumen, la mentalidad de crecimiento potencia el aprendizaje continuo y la excelencia personal porque transforma la manera en que interactuamos con la vida, el trabajo y las relaciones. Cada experiencia, desafío y error se convierte en una oportunidad de crecimiento. Quien adopta esta mentalidad no se conforma con lo alcanzado, busca mejorar, aprender y superar sus propios límites de manera constante. La excelencia deja de ser un objetivo inalcanzable y se convierte en un proceso diario, guiado por la curiosidad, la disciplina y el compromiso con el desarrollo personal. La mentalidad de crecimiento en la colaboración, la empatía y el liderazgo. La manera en que pensamos no solo influye en nuestro desarrollo personal, sino también en la manera en que nos relacionamos y trabajamos con los demás. La mentalidad de crecimiento tiene un impacto profundo en la colaboración, la empatía y el liderazgo, porque transforma la manera en que interpretamos las habilidades, las intenciones y los errores de quienes nos rodean. Las personas con mentalidad fija tienden a compararse, a ver el éxito de los demás como una amenaza y a preocuparse por proteger su imagen. Esto limita la cooperación, la confianza y la efectividad en cualquier entorno colectivo. En cambio, la mentalidad de crecimiento nos permite ver a los demás como compañeros de aprendizaje, reconociendo que todos pueden mejorar, desarrollar habilidades y contribuir de manera significativa. En el contexto laboral, esto se traduce en equipos más colaborativos, donde los miembros comparten conocimientos, se apoyan y se motivan mutuamente para alcanzar objetivos comunes. Los errores dejan de ser motivo de juicio y se convierten en información útil para mejorar los procesos y fortalecer la relación entre los integrantes del grupo. Un ejemplo claro lo encontramos en Mariana, una gerente de equipo que inicialmente veía los errores de sus colaboradores como reflejo de su propio liderazgo y los tomaba como fracasos personales. Al adoptar la mentalidad de crecimiento, comenzó a enfocar cada error como una oportunidad de aprendizaje para el equipo y para ella misma. Esto no solo fortaleció la confianza y la motivación de sus colaboradores, sino que también fomentó un ambiente donde la innovación y la creatividad prosperaban, ya que cada miembro se sentía seguro de proponer ideas y experimentar sin temor a represalias. La empatía, entendida como la capacidad de comprender y conectar con las emociones y perspectivas de otros, también se potencia con la mentalidad de crecimiento. Quien adopta esta mentalidad reconoce que las habilidades sociales y emocionales de los demás pueden desarrollarse, que sus reacciones y limitaciones no definen su valor, y que todos pueden aprender a mejorar su comunicación y comportamiento. Esto permite interactuar de manera más constructiva y fortalecer vínculos tanto personales como profesionales, reduciendo conflictos y fomentando relaciones más profundas y genuinas. En el liderazgo,
la mentalidad de crecimiento es especialmente valiosa. Un líder con esta perspectiva no busca controlar ni demostrar superioridad, sino inspirar y potenciar a su equipo. Comprende que cada miembro tiene la capacidad de desarrollarse y contribuir, y que los errores forman parte del aprendizaje colectivo. Este tipo de liderazgo genera un efecto multiplicador. El equipo aprende, se motiva y colabora de manera más efectiva, y la organización en su conjunto se beneficia de un entorno donde la mejora continua y la innovación son la norma. Un ejemplo profesional adicional es David, un director de proyectos que lideraba un equipo diverso y multidisciplinario. Al principio, intentaba imponer su visión y controlar cada detalle, lo que generaba tensión y limitaba la creatividad del grupo. Con la mentalidad de crecimiento, comenzó a involucrar a todos en la toma de decisiones, valoró las ideas de cada miembro y aceptó que los errores eran oportunidades de aprendizaje para todos. Esto no solo mejoró los resultados de los proyectos, sino que también fortaleció la cohesión del equipo y la confianza entre sus integrantes. La colaboración efectiva, la empatía y el liderazgo basado en la mentalidad de crecimiento también se reflejan en la vida personal. Familias, amistades y relaciones de pareja se benefician cuando los individuos entienden que todos pueden aprender, mejorar y superar sus limitaciones. Las conversaciones se vuelven más abiertas, los conflictos se resuelven con mayor comprensión y las relaciones se fortalecen gracias a la disposición a aprender unos de otros y a apoyarse en el proceso. En resumen, la mentalidad de crecimiento transforma la manera en que interactuamos con los demás. Fomenta la colaboración porque vemos a todos como socios en el aprendizaje, potencia la empatía porque comprendemos que las habilidades y comportamientos de otros pueden desarrollarse, y fortalece el liderazgo porque permite inspirar y guiar sin temor a los errores. Quien adopta esta mentalidad no solo crece individualmente, sino que también se convierte en un catalizador de desarrollo, innovación y confianza en su entorno, creando relaciones más profundas, equipos más efectivos y un impacto positivo duradero en la vida de quienes lo rodean. La mentalidad de crecimiento, la autoimagen, la confianza y la superación personal. La manera en que nos percibimos a nosotros mismos influye profundamente en todo lo que hacemos. La autoimagen, entendida como la visión que tenemos de nuestras habilidades, talentos y posibilidades, puede ser un motor poderoso de crecimiento o un obstáculo limitante. La mentalidad de crecimiento transforma la autoimagen porque enseña que nuestras capacidades no son fijas, que podemos desarrollarlas y que cada experiencia, éxito o error contribuye a nuestro progreso. Esta perspectiva es clave para fortalecer la confianza y avanzar en la superación personal. Las personas con mentalidad fija tienden a definir su valor a partir de resultados inmediatos, habilidades innatas o comparaciones con otros. Un error o un fracaso puede socavar su confianza, limitando su disposición a intentar cosas nuevas y a enfrentar desafíos. La autoimagen se vuelve rígida y condiciona la manera en que interactúan con el mundo, muchas veces generando inseguridad y miedo al cambio. En contraste, quienes adoptan la mentalidad de crecimiento entienden que la confianza se construye a través del esfuerzo, la práctica y la perseverancia. Cada experiencia se convierte en un aprendizaje, cada error en información útil, y cada pequeño logro en evidencia de que la mejora es posible. Esta perspectiva fortalece la autoimagen, ya no se basa en juicios externos ni en comparaciones, sino en la constancia, la disposición a aprender y la capacidad de superar obstáculos. En la vida profesional, esto se refleja en la manera en que asumimos responsabilidades y desafíos. Una persona con mentalidad de crecimiento no teme emprender proyectos complejos o aceptar nuevos roles, porque sabe que su competencia puede desarrollarse a través de la práctica y el aprendizaje constante. Un ejemplo es Laura, una ingeniera que al inicio de su carrera dudaba de sus capacidades para liderar equipos y gestionar proyectos importantes. Con el tiempo, adoptó una mentalidad de crecimiento, buscó aprender de sus experiencias, aceptó errores como parte del proceso y celebró cada avance, por pequeño que fuera. Su confianza creció, su autoimagen se fortaleció y su desempeño alcanzó niveles que antes parecían inalcanzables. En la vida personal, la mentalidad de crecimiento también potencia la superación. Permite afrontar retos personales, superar hábitos limitantes, mejorar relaciones y desarrollar habilidades emocionales y sociales. Una persona que internaliza esta mentalidad comprende que los límites percibidos no son definitivos y que el crecimiento es posible en todas las áreas de la vida. Cada obstáculo enfrentado,
cada dificultad superada y cada aprendizaje adquirido fortalece la confianza en sí mismo y refuerza la sensación de capacidad para avanzar. Un ejemplo cotidiano lo encontramos en Martín, un estudiante que tenía dificultades para hablar en público. Inicialmente se sentía inseguro y evitaba presentaciones importantes, lo que afectaba su desempeño académico. Al adoptar la mentalidad de crecimiento, comenzó a practicar, a aprender de cada error y a recibir retroalimentación constructiva. Con el tiempo, no solo mejoró sus habilidades de comunicación, sino que desarrolló una confianza sólida que lo llevó a participar activamente en conferencias y debates, superando limitaciones que antes parecían insuperables. La mentalidad de crecimiento también enseña que la confianza no es estática ni automática. Se construye día a día a través de la acción, la práctica y la disposición a aprender. Cada experiencia, incluso las negativas, aporta información que permite ajustar comportamientos, mejorar habilidades y avanzar hacia metas más ambiciosas. Esta dinámica crea un ciclo virtuoso. La acción fortalece la confianza impulsa nuevas acciones y cada acción aporta aprendizajes que potencian la superación personal. En resumen, la mentalidad de crecimiento transforma la autoimagen, fortalece la confianza y potencia la superación personal porque nos enseña a ver nuestras habilidades y limitaciones de manera flexible y dinámica. Cada desafío, cada error y cada logro se convierte en una oportunidad para crecer, aprender y mejorar. Quien adopta esta mentalidad no se define por los fracasos ni por las comparaciones externas, sino por su disposición a avanzar, a desarrollar sus capacidades y a superar obstáculos de manera constante. Esto no solo genera logros tangibles, sino que construye una confianza sólida y una sensación profunda de control sobre la propia vida y el propio desarrollo. Integrando la mentalidad de crecimiento en la vida diaria. El verdadero poder de la mentalidad de crecimiento no reside únicamente en comprender sus principios o admirar su impacto en la teoría, reside en aplicarla día a día, convirtiéndola en la guía constante de nuestras decisiones, acciones y relaciones. Integrar esta mentalidad en la vida diaria significa transformar la forma en que enfrentamos desafíos, gestionamos emociones, cultivamos habilidades y nos relacionamos con los demás. No se trata de cambios radicales de un día para otro, sino de un proceso sostenido que convierte cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje y mejora. En primer lugar, adoptar la mentalidad de crecimiento en la rutina diaria nos permite cambiar la relación con los errores. Cada contratiempo deja de ser una amenaza y se convierte en información valiosa. Al enfrentar un desafío laboral, una discusión personal o una dificultad inesperada, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar para la próxima vez? Esta perspectiva transforma la frustración en motivación, la culpa en análisis constructivo y el miedo en curiosidad. Con el tiempo, la capacidad de aprender de cada situación se vuelve automática, y cada experiencia se integra en un proceso continuo de desarrollo. En la vida profesional, integrar la mentalidad de crecimiento implica asumir proyectos complejos sin temor al fracaso, buscar retroalimentación constante y priorizar el aprendizaje sobre la perfección. Por ejemplo, Claudia, una gerente de marketing, adoptó esta mentalidad al liderar un nuevo proyecto internacional. En lugar de preocuparse únicamente por los resultados inmediatos, se enfocó en aprender de cada etapa, involucrando a su equipo en la identificación de errores y mejoras. Con el tiempo, no solo alcanzó los objetivos del proyecto, sino que también fortaleció la cohesión del equipo y creó un ambiente de aprendizaje constante, donde cada miembro se sentía seguro para innovar y proponer nuevas ideas. En la vida personal, la integración de esta mentalidad se refleja en la manera en que enfrentamos relaciones, hábitos y desarrollo personal. Cada conflicto familiar o desacuerdo con amigos se percibe como una oportunidad para comprender diferentes perspectivas, mejorar la comunicación y fortalecer vínculos. La práctica constante de la reflexión y la apertura al aprendizaje permite superar resentimientos, cultivar empatía y desarrollar habilidades sociales y emocionales que generan relaciones más profundas y satisfactorias. La mentalidad de crecimiento también nos enseña a valorar el proceso por encima del resultado final. Cuando enfocamos nuestra energía en aprender, mejorar y crecer, los logros dejan de ser la única medida de éxito. Cada pequeño avance, cada habilidad desarrollada y cada decisión consciente se convierte en evidencia de progreso y motivación para continuar. Esto crea un ciclo virtuoso donde la perseverancia, la confianza y la resiliencia se fortalecen día a día, generando un desarrollo integral y duradero. Un ejemplo cotidiano es el de Andrés,
un joven que deseaba mejorar su salud física y mental. Inicialmente, se sentía frustrado por los errores y retrocesos en su rutina de ejercicios y alimentación. Al adoptar la mentalidad de crecimiento, comenzó a ver cada obstáculo como una oportunidad de aprendizaje, ajustar hábitos, experimentar con nuevas rutinas y comprender cómo su cuerpo respondía. Con el tiempo, no solo logró mejorar su condición física, sino que también desarrolló disciplina, confianza y la capacidad de enfrentar desafíos en otras áreas de su vida con la misma resiliencia y enfoque. La clave de la integración diaria de la mentalidad de crecimiento es la constancia y la reflexión consciente. Cada acción, por mínima que parezca, puede ser un paso hacia la mejora si se aborda con apertura, curiosidad y disposición a aprender. Desde cómo gestionamos nuestro tiempo y nuestras emociones, hasta cómo resolvemos problemas y nos relacionamos con los demás, la mentalidad de crecimiento transforma cada aspecto de nuestra vida en un campo de aprendizaje constante. En conclusión, integrar la mentalidad de crecimiento en la vida diaria nos permite convertir la teoría en práctica, las ideas en hábitos y los desafíos en oportunidades. Nos enseña a enfrentar la vida con resiliencia, motivación y confianza, y a transformar cada error, dificultad o experiencia en un recurso para el desarrollo personal y profesional. Quien adopta esta mentalidad de manera sostenida no solo alcanza metas y objetivos, sino que construye una vida plena, equilibrada y en constante evolución. La mentalidad de crecimiento deja de ser una herramienta abstracta y se convierte en la fuerza que impulsa un desarrollo integral, duradero y profundamente significativo. Al llegar al final de este viaje, quiero recordarte que la mentalidad de crecimiento no es un destino, sino un camino. Cada principio que exploramos, cada ejemplo que compartimos y cada reflexión tiene un propósito: mostrarte que tus capacidades no están limitadas por lo que eres hoy, sino por lo que estás dispuesto a aprender, practicar y transformar. La vida está llena de desafíos, errores y obstáculos, pero también de oportunidades, descubrimientos y momentos que pueden cambiar nuestra perspectiva y nuestro rumbo. Adoptar la mentalidad de crecimiento significa ver cada situación, positiva o negativa, como un maestro silencioso que nos guía hacia la mejora continua y hacia la versión más plena de nosotros mismos. Quiero invitarte a no quedarte solo con la teoría de este libro, sino a llevarla a la práctica. Observa tus hábitos, tus decisiones y tu forma de enfrentar las dificultades. Pregúntate cada día: ¿estoy aprendiendo de lo que hago? ¿Estoy dispuesto a crecer más allá de mis límites actuales? Con cada respuesta honesta, con cada acción consciente, estarás construyendo una vida más fuerte, más sabia y más resiliente. Recuerda que el crecimiento personal no es un camino lineal ni rápido, requiere paciencia, constancia y disposición para enfrentarte a tus propios miedos y limitaciones. Pero cada esfuerzo vale la pena, porque cada paso que das hacia la mentalidad de crecimiento es un paso hacia una vida más plena, significativa y auténtica. Gracias por acompañarme en este recorrido. Que cada capítulo, cada historia y cada idea compartida aquí te sirva como guía, inspiración y motivación para seguir aprendiendo, avanzando y descubriendo el poder que tienes para transformar tu vida. La verdadera fuerza está en tu disposición a crecer, y cada día es una nueva oportunidad para demostrarlo.